¿Te quieres casar con alguien de otra cultura y mudarte a su país? Si ese es tu caso, este video es para ti. Para quien no me conoce, mi nombre es Gabriela, soy una mexicana viviendo en la India y pues yo me casé con una persona de la India. Puede sonar por una parte romántico, pero hay una parte de las relaciones interculturales que nadie te cuenta. Cuando te cambias de país por amor, pierdes tu contexto, tu identidad y tus amistades se transforman. Al inicio todo es excitante, todo es emocionante, una nueva cultura, nuevos lugares que visitar, cosas nuevas que explorar. Si tú ya no habías estado antes en ese país y aunque hubieses estado antes, es una nueva forma de ver este lugar, como algo emocionante, como algo que descubrir. Pero después llega algo mucho más silencioso. Te empiezas a sentir fuera de lugar, empiezas a extrañar cosas que ni siquiera te imaginaste que podrías extrañar. Y de repente sientes, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Quién soy? ¿Me estoy convirtiendo en alguien que no conozco? O tal vez sientes que una parte de tu esencia simplemente está cambiando y eso te da una sensación de pérdida muy importante. Es por eso que el día de hoy te voy a dar un kit de supervivencia si tú piensas dar ese paso, si tú ya estás en ese paso, si tú ya estás incluso casada después de años, porque hay cosas que justamente vienen con los años o vienen con ciertas situaciones. Y para ello tenemos que tener muy claro aquellos procesos psicológicos y emocionales por los cuales pasamos cuando nos casamos con una persona que es de otro país. Y pues aquí te voy a contar 6 puntos, los cuales te van a hacer mucho sentido si tú ya te encuentras en este lugar. Primero que nada, tú necesitas un espacio. Tú vienes a un país, a una casa totalmente diferente y puede ser que tu esposo se haya salido de la casa de sus papás o de donde sea que viviera y te lleva a vivir en un departamento, en una casa nueva que sea totalmente de ustedes, pero aún así no deja de ser un lugar nuevo para ti, por lo cual tienes que apropiarte de un espacio que sea puramente tuyo, donde se pueda reflejar tu esencia, donde puedas sentir que en un largo plazo, en un mediano plazo y en el corto plazo es tu lugar seguro. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando tú migras pierdes absolutamente casi el control de todo. ¿Por qué? Porque puede ser un nuevo lenguaje, es un nuevo lugar, tienes que adaptarte a nuevos espacios que aunque sea una casa, incluso los baños pueden ser diferentes, ¿no? Yo te platico, en la India seguramente has visto muchos videos, incluso los baños son diferentes, entonces el cómo vives, incluso el hecho de cómo satisfacer tus necesidades más básicas, como por ejemplo ir al baño, cambia. Entonces tu identidad empieza también a transformarse, por lo cual el hecho de que tú hagas algo tuyo, el hecho de que tú diseñes las cosas a conforme tú te sientas a gusto es esencial justamente para permitirte seguir sintiendo completa, para permitirte siguiendo tener un sentido de identidad y de pertenencia. Ahondando un poquito en mi experiencia, porque sé que les gusta el chisme, les platico que pues seguramente ustedes han visto videos en la India de cómo son los baños en la India, ¿no? Son literal esos donde te sientas de ranita, ¿no? Te sientas ahí en los squats y pues así haces tus necesidades. Sin embargo, ese es el más básico, pero ya en cualquier lado tú también te encuentras pues western bathrooms, los baños normales que en todos lados generalmente se tienen, ¿no? En la mayoría de los países. Y pues bueno, en el caso de mi pareja no fue el caso de que tuviera que pedirle que el baño fuera de esa manera porque ya era de esa forma. Sin embargo, también dentro de la misma dinámica de los baños, pues aquí también tienen muy arraigado eso de bañarse pues a mentadas, ¿no? Como decimos en México. Y pues no es que en México tampoco lo hayamos hecho, ¿verdad? Porque pues yo también crecí dándome baños de amentadas, pero pues ya también conforme tú vas creciendo te vas adaptando a otras cosas y en mi caso pues justo yo ya tenía mi ducha, ¿no? Yo ya me bañaba en mi baño de ducha y todo eso. Entonces, acá sí estaba diferente, acá sí era como que de amentadas el baño que me enseñó cuando me dijo, cuando ya tomamos la decisión de que me iba a venir para acá, le dije no. Eso sí, no, yo ya estoy acostumbrada a mi ducha y yo no me puedo sentir cómoda si yo no tengo mi ducha, así que yo te voy a pedir que como sea que le tengas que hacer, por favor pon la ducha porque eso lo necesito para cubrir una necesidad básica que es bañarme, ¿no? Según yo.
Y sí, justamente pues la puso y pues yo estoy bien contenta con mis baños de ducha, aunque él no sabe, ¿verdad? Que en mi pasado pues en realidad yo sí me bañaba a mentadas de madre. Pero no es como que quiera regresar a esa, sino es como que me avergüence ni nada de eso. Pero pues justo son simplemente gustos que tú tienes y que esta es la importancia de la cual hablo en este punto de crear tus espacios. Si tú te sientes a gusto, si hay cosas que a ti te generan pues justamente cierta satisfacción o simplemente por comodidad, ¿no? De repente puedes tener temas de salud y el hecho de que la infraestructura misma en un país sea diferente te empieza a obligar a hacer tus cosas de manera diferente y eso puede implicar incluso que tú te sientas incómoda. ¿Y por qué tienes que pasar por eso? Sí se pueden hacer modificaciones. Y pues justamente esto es a lo que me refiero cuando hablo de que generes tu propio espacio dentro del espacio en el cual vas a vivir con tu pareja. Porque un espacio propio no es lujo. No es absolutamente lujo, sino que es una necesidad psicológica. Imagínate que tú tengas el sentimiento de no manches, no puedo ni hacer del baño a gusto, ¿no? O sea, es una necesidad básica y como por qué le tendrías que sufrir al respecto. Entonces, el hecho de tener un espacio físico propio, aunque sea un rinconcito, aunque sea el baño, aunque sea tu casa, tu cama, lo que sea, funciona justamente como una ancla de identidad. Funciona como tu regulador emocional y también como tu zona de seguridad. ¿Sabes? Incluso esto funciona como un ancla de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú creciste bajo cierto contexto, por ejemplo, yendo a un baño western, ¿no? Como le llaman, como lo que nosotros los mexicanos conocemos como lo que es un baño. Mientras que aquí lo que para ellos es un baño, pues es el hoyito ese, ¿no? Que está allí donde te pones de ranita. Entonces, el hecho de que tú tengas esa familiaridad con un sistema que tú ya conoces de ir al baño, justamente, pues funciona justamente para este sentido de pertenencia, para no sentirte tanto fuera de lugar. Porque imagínate ir todos los días a un baño que ni siquiera sabes cómo funciona, de repente te sientes incómoda, surgen accidentes, etcétera. Entonces crea justamente sentimientos de frustración, ansiedad, de enojo y justamente ahí estamos empezando a ver el impacto psicológico que una sola cosita puede tener. Imagínate todo un sistema completamente diferente. Es por ello que es muy importante el espacio que tú generes para ti misma dentro de tu casa. Eso no es un lujo, es una necesidad psicológica. Y ¿sabes qué? Es incluso un regulador emocional y estos espacios se convierten en tu zona segura. ¿Por qué? Porque justamente te es familiar, es algo sobre lo cual tú tienes control. Y entonces, cuando tú estás en control, cuando te sientes segura, pues justamente surgen estas emociones positivas. Caso contrario, que si hay algo dentro de la casa que ni siquiera se siente tuyo, pues tú te empiezas a sentir como que no perteneces, como que dónde estoy, quién soy, qué lugar ocupo aquí. Y es cuando empiezan a generarse esas emociones negativas de no, pues es que nadie me valora, nadie entiende que pues donde yo vivo las cosas no son así, nadie se preocupa por mí, o sea, siempre me piden adaptarme, pero ¿por qué no me dejan aunque sea tener el rincón para poner mi bandera, mis dulces, lo que sea que tú puedas o quieras tener? Eso es muy importante y el hecho de que tú no lo tengas sí que genera emociones negativas y también genera conflictos. Y no es que el conflicto venga de ti, es que tu identidad misma está siendo transformada de una manera en la cual ni siquiera te imaginaste que podría pasar. Entonces, conclusión de este punto, ten un espacio para ti misma. Haz que ciertas cosas y haz consciente a tu pareja y tu familia, si es que vas a vivir en conjunto, que eso es muy importante para ti y no te salgas de ese punto. Y no es que tú vayas a imponer, es que tú vienes también a ocupar un lugar y que entonces ese también tiene que respetarse. Tú eres parte de esa familia, no eres alguien que ya estaba, no eres parte de la misma cultura, por lo tanto ellos también deben de entender que hay cosas que te van a diferenciar y también debe de existir respeto por tus propias cualidades. Y entonces también aquello que te hace único y que te diferencia de ellos tiene que ser reconocido, tiene que tener un lugar. Si tú estás aceptando celebrar, en algunos casos incluso convertirte de diferente religión, ¿por qué tú no puedes ocupar un espacio?
Eso es de lo más básico y una de las cosas muy muy relevantes que se tiene que hacer. Y esto lo comento cuando también tu persona puede que esté muy arraigada a su propia cultura y no se dé cuenta de la importancia de estas cosas. Claro que hay personas que ya han estado afuera en el extranjero y entonces tienen más esta sensibilidad de, ok, ella es de otro contexto, por lo tanto tenemos que hacer ciertas modificaciones. Pero cuando esta sensibilidad no está ahí por X o Y situación, entonces, y si quieres dar ese paso, sí va a ser importante que pongas esta discusión sobre la mesa. El segundo punto es, no romantices el cambiarte de país. Vas a vivir un duelo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que vas a vivir etapas justamente que tienen que ver con el duelo, como lo es frustración, enojo, negación, etc. Te voy a platicar un poco más acerca de esto. Por ejemplo, la negación. Cuando tú vives un duelo derivado de una migración y que tiene impactos culturales, vas a sentir cosas al principio como, ay, todo es súper emocionante, no manches, ya vine a conocer el Taj Mahal, que es una de las 7 maravillas del mundo, no manches, ¿qué es eso? Está súper padre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú al momento puede ser que no estés viendo todo aquello que tú dejas atrás, pero que en algún momento va a venir y te va a recordar, ay, no manches, aquí no hay tacos, ay, no manches, aquí no puedo hacer esto, aquí no puedo hacer el otro. ¿Por qué? Porque todo al principio es emocionante. Si es que no has estado en ese país antes. Y aunque hayas estado, no has estado casada, no has estado en este estado civil o juntada, lo que se acaba de hacer de esa manera. Entonces la vivencia es diferente y se tiende a romantizar, se tienden a negar ciertas cosas que están ahí y que tal vez al principio no te van a afectar, pero después justamente va a venir. Entonces, una de las primeras etapas que pasa y que justamente tiene que ver con esta similitud a un duelo es que no lo vas a sentir, vas a estar en etapa de negación y esto sí o sí va a pasar. Pero después viene la frustración, porque entonces ya empiezas a ver con ojos más realistas cómo es el país realmente, cuáles son sus áreas de oportunidad. Ya empiezas a ver a la gente diferente, ya la gente también no te empieza a ver a ti como extranjera, sino como ya parte de la familia y que tiene que cubrir con ciertas expectativas. Entonces ya empiezan a salir los rostros verdaderos. Entonces estos sentimientos de frustración empiezan a aparecer, empiezas a sentir de, uy, pues esto no era como esperaba, ay, como que esto ya no me está gustando, ay, ¿por qué las personas hacen esto? ¿Por qué las personas hacen aquello? Y entonces viene una tercera etapa, que es la tristeza, y es cuando empiezas a comparar justamente, cuando por ejemplo hay más ventajas diferentes, llamámosle así, en tu país que en el nuevo país tú no tienes. Por ejemplo, tú puedes decir, aquí no puedo decir tan abiertamente mi opinión respecto a algo que en mi país yo podría decir sin ningún problema y hasta bromear con eso. Por ejemplo, te platico un caso de la India. Este choque cultural fue algo que pasó cuando yo la primera vez que vine a la India, todavía no estaba casada, sino cuando vine como estudiante. Y fue que en India a los mayores se les respeta aún si están equivocados. Tú no les puedes decir, oye, ¿qué te pasa? Eso no es así. O tú no puedes ni siquiera a veces bromear con ellos. Entonces, recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, había un comediante en la India que yo había visto su podcast. Entonces, él decía justamente eso, que en India a los mayores ni siquiera puedes bromear con ellos, que aunque estén equivocados, tú les tienes que decir, sí, todo lo que tú digas es cierto. Entonces, estábamos hablando justamente de cosas culturales y yo dije esto, ¿no? Bueno, en India las personas, los jóvenes, tienen un gran respeto a los mayores. A veces, incluso aunque no estén en lo cierto. Se lo dije a mi tutora, se lo dije a mi supervisora en ese momento. Y ella, o sea, primero peló los ojos, no fue así como de, ¿cómo que no estamos en lo cierto siempre? No fue así como de, o sea, ¿de qué hablas, niña? Nosotros siempre estamos en lo correcto. Y me dijo, oye, estaría muy padre saber cuál fue tu referencia para decir eso. ¿Y cómo le iba a decir yo que era un comediante? ¿Cómo le iba a decir yo que era un stand-upper? Obviamente no. Me puse a buscar artículos científicos que dijeran cómo es la cultura en la India y cómo es este gran respeto hacia los mayores, ¿no? Para justificarme, decir, no manches, no la cajeteé. Y sí existía afortunadamente el artículo, pero justamente me di cuenta de que hay cosas
que parecieran muy simples y que en tu cultura se pueden hacer, pero en la cultura del otro no. Entonces yo me di cuenta que no puedo bromear tan abiertamente con los mayores porque se pueden sentir ofendidos o que les está faltando el respeto. Aunque no lo estés haciendo tú de manera intencional, se puede tomar de esa manera y es muy sensible esa relación. Entonces es mucho de sí, lo que te diga, o si no estás de acuerdo, simplemente pues tratar de una forma diplomática de pues no tener problemas. Y es entonces cuando surgen esos sentimientos de ay, no manches, o sea, esto fácilmente lo podría hacer en mi país y la verdad extraño cómo es la gente allá, no la hacen tan de a todos, no son tan estrictos, no son tan cerrados, etcétera, si lo quieres llamar cerrados, ¿no? Ellos aquí lo llaman respeto. Entonces empieza a surgir esos sentimientos de tristeza, de anhelo, de regresar a tu país, de pues si estuvieras allá estarías mejor, etcétera. Entonces esa es otra etapa del duelo, la tristeza. Y después de la tristeza viene adaptación. Entonces tú empiezas a entender que las cosas son diferentes en ese otro contexto. Puede que no te gusten, pero estás en un país en el cual se tiene que entender que hay ciertas tradiciones, ciertas culturas, hábitos que ellos ya tienen. Y que si fueran a tu país, también allá tienen otra cultura, otros hábitos, otras formas que ellos estando allá tendrían que respetar. Entonces la adaptación justamente va de que no es de que tú aceptes ciegamente e incondicionalmente cómo son aquí, simplemente que tú entiendas y respetes esas formas de hacer las cosas. Y que si hay algo que de plano no te gusta y que si hay algo de lo que de plano no quiera ser parte, tú también tienes derecho de decirlo y de, en los mejores términos, hacerlo saber y poner tus límites. Y no te vayas a sentir que estás fuera de lugar, porque esto va a pasar sí o sí. Y es a lo que justamente se le llama choque cultural. Cuando empiezas a ver la realidad de un país que tú no podrías haber visto de otra manera si no es estando ya en la situación en la cual estás, que es viviendo como cualquier otro local. Es totalmente esperado y es un proceso psicológico totalmente esperado. Tercer punto, tu identidad se va a transformar y tú te tienes que reconstruir. ¿Qué significa esto? Tú vas a llegar a un país en el cual puede ser que el lenguaje sea totalmente diferente. Puede ser que la religión también sea totalmente diferente. La forma en la cual hacen las cosas, cuándo se despiertan, cuándo se duermen, cómo se llaman entre ellos mismos es completamente diferente. Vas a aprender muchísimas cosas. Y también vas a tener que desaprender muchísimas cosas mientras intentas conservar tu esencia. Y esto crea algo que se llama crisis de identidad migratoria. Y aquí hay un riesgo muy importante que debes de tomar en cuenta. Si tú no aprendes a reconstruirte y a transformarte en una versión diferente de ti misma, corres el riesgo de convertirte en solo la esposa de, solo la novia de, quien se va a estar ajustando siempre a todas las demandas sociales de ese contexto. ¿Cuál es la solución? Reconstruirte, transformarte. En esa versión que sea capaz de integrar los dos mundos en los cuales ahora estás viviendo o a veces incluso en más. Y me refiero a que a veces hay personas que trabajan en un lugar, no en un país, vienen de otro lugar y viven en otro lugar. Entonces su identidad ya es una mezcolanza de muchísimas cosas y es justamente esta serie de aprendizajes que te van a enriquecer a ti misma y es justamente ese tu reto, es justamente ese tu proyecto, el ser capaz de reconstruirte de una forma en la cual vas a adoptar ciertas cosas del contexto donde te encuentras actualmente porque pues bueno, tienes que funcionar dentro de esa sociedad, pero también tienes que mantener tu esencia. Entonces es como si tú misma estuvieras moldeándote a ti misma y entonces tienes que aprender este juego de vivir entre mundos, por lo cual tienes que desarrollar nuevas habilidades, nuevos hobbies, tienes que tener proyectos de aprendizaje y entonces tu vida va a estar tan ocupada justamente también acerca de ti que no vas a tener tiempo ni siquiera de sentir estas crisis de identidad. Las vas a ver, pero las vas a poder afrontar. El punto número 4 es el amor no debería de sustituir tu red de apoyo. Y esto es muy relevante. Cuando nosotros nos venimos a vivir a otro país,
en el cual el puente de conexión es nuestra pareja, podemos caer en el error de que queremos que esa persona nos lo solucione todo. Queremos ocuparla como apoyo emocional, como pareja, como amigo, como amiga. Y entonces esa persona de repente se puede volver tu todo, si tú así lo permites. Pero, ¿qué carga tan fuerte le estás poniendo a esa persona? ¿Qué carga de responsabilidades le estás atribuyendo a una sola persona? Imagínate, tú en tu contexto tenías a tus amiguitas, ¿no? A tus 3 amiguitas. Tenías a tus papás, tenías a tus maestros, tenías a tu pastor, etc. Y de repente vienes a otro contexto y porque ellos ya no están allá, ahora él se vuelve todo eso. Imagínate la labor tan pesada que es para una persona cargar con todos esos roles. Eso no debería de ser negociable. Tú tienes la responsabilidad, tanto por autocuidado como por cuidado por la persona a la cual amas, de mantener tus conexiones para que así ambos puedan tener espacios independientes para poder ser ustedes mismos y para que regresen a ese espacio en conjunto en el cual pueden ser pareja. Y aquí me gustaría hacer una puntualización muy relevante, y es que el hecho de mantener, nutrir y tener una relación a largo plazo con amigos, con familia, etc., no es fácil en situaciones normales. Cuando tú estás en un contexto en el cual todos viven en el mismo lugar, en el mismo estado, incluso en el mismo país, aunque sea diferente estado, tú sabes que puedes tomar un autobús y en cualquier momento ir a visitarlos. Pero cuando la distancia media en situaciones pues relevantes, como la es de un continente a otro, de un país a otro, etc., entonces las cosas se vuelven desafiantes, se vuelven y adquieren otro tinte. Hay vínculos que no lo van a sobrevivir. Hay vínculos que no quieren ser sostenidos a través de la distancia. Y sabes, pasa algo muy chistoso. Ahora te toca a ti decidir qué relaciones vas a nutrir, qué relaciones quieres para ti, para toda tu vida. Es como ese momento que vas a dar en tu vida de venirte a vivir a otro lugar, no solamente implica el impacto en esa relación, sino que implica impacto en todas tus relaciones. ¿Y por qué te lo digo? Porque, como ya lo mencioné, va a haber relaciones que no quieran ser sostenidas a la distancia. Van a haber relaciones que simplemente no las sobrevivan, que se van a enfriar. Y por lo tanto y va a implicar mucho esfuerzo de tu parte, el hecho de ponerte en contacto, el hecho de ellos entender que estás en una zona horaria diferente, el hecho de ellos entender y tú entender que tal vez algunos de ustedes no se encuentran en la misma etapa de vida y que por lo tanto las prioridades, los intereses cambian, y ahora cómo nos reencontramos en esas diferentes etapas de vida. Tu tiempo se vuelve ahora con otra noción, empiezas a entender cuáles relaciones sí quieres para tu vida. Ellos también empiezan a reevaluar si realmente es conveniente, si realmente es importante el hecho de que estén en tu vida. Y todo esto se vuelve muy relevante porque entonces va a exigir de tu parte el hecho de que si ya ciertas relaciones no van a estar, somos seres sociales por excelencia y necesitamos del otro. Entonces te va a exigir que tú generes otras conexiones en tu contexto, o, por ejemplo, en social media, ¿no? Que tú crees tu propia comunidad, que generes nuevos hobbies, que generes nuevas experiencias por medio de las cuales puedas conectar con otras personas. Y es esa parte que también te va a transformar a ti y que va a tener impacto en tu contexto. Y eso es totalmente y absolutamente necesario, por lo cual es otro punto que tú debes de tomar en cuenta. El punto número 5 es: las diferencias culturales sí afectan a la relación. Quieras o no, sí la afectan. Porque no es solo acerca de que la comida es diferente, que el lenguaje es diferente, que la forma de vestir es diferente. Es acerca de los roles de género. Es acerca de expectativas de la familia, de la pareja, de la misma sociedad. Y pues bueno, regreso con mi experiencia un poco acerca de este punto, y es que hay cosas de las cuales no te vas a dar cuenta hasta que estés dentro de la familia, dentro de la dinámica pues normal del día a día. Hay cosas que salen sin querer en el lenguaje, en las conversaciones, y hacen mucha diferencia. Por ejemplo, te cuento una experiencia que me pasó con la tía de mi esposo, que como mexicana me quedé así de perdón. ¿Qué me está diciendo usted, señora? Y es que cuando antes de que nos casáramos, cuando estábamos planeando la boda,
pues ella, porque aquí en la India todo se involucra. Entonces ella vino acá a la casa y nos empezó a preguntar, ¿no? Pues cómo nos llevábamos, si sentíamos que realmente éramos el uno para el otro, que cómo sabíamos que éramos el uno para el otro, etcétera. Y entonces ya una vez que nosotros le dijimos, le explicamos cómo nos sentíamos, etcétera, ella dijo así como de, bueno, ya que se casen, ustedes tienen que entender ciertas cosas, como por ejemplo que cuando ustedes se enojen, pues ustedes van y se enojan dentro de su cuarto, discuten dentro de su cuarto, pero cuando salen y ven a la familia, tienen que poner la sonrisa de que nada pasó y tus emociones no se deben de notar y nadie se debe enterar de qué pasó. Y yo fue así como de la cara 3000, a expresiones 3000, ¿estás diciendo eso a mí? Que cuando si estoy enojada se me nota luego en la cara. ¿Cómo, señora? ¿Cómo usted me está diciendo eso? Que aunque yo me lo propusiera, o sea, mi cara habla. Mi cara no me pide permiso. Entonces, o sea, yo en ese momento así como de te escucho, no te juzgo, pero sabemos qué va a pasar en realidad, ¿no? Y ellos solitos se han dado cuenta también, o sea, han surgido situaciones en las cuales, por ejemplo, de repente me agarro del chongo con mi esposo y pues no estamos en los mejores términos y pues no es como que digas, ay, yo voy a poner mi cara de que todo está bien, ¿no? Y tampoco es de que vaya a poner mi jeta de que, ay, o sea, que me des cucaracho, ¿no? O sea, tampoco es así, pero cuando no estás cómoda, o al menos yo soy así, de que cuando no estoy cómoda, pues se me nota. Entonces la gente lo nota y entonces empieza a preguntar, oye, ¿qué está pasando con Gaby? ¿Se pelearon? Esto y el otro. Entonces así como de, a ver, señora, pues no, que no teníamos que hablar de eso. Si usted lo está notando, de todos modos, shoo, ¿no? O sea, no diga nada, es entre nosotros. Entonces, así, por ejemplo, en México yo me hubiera enojado con mi pareja y los demás lo notan, pues sí preguntaría, ¿no? Así como de, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Prefieren que nos vayamos a otro lado? ¿O prefieren que chalala, chalala? O sea, lo dicen abiertamente sin ningún problema. Pero aquí se espera que pues ese tipo de emociones se oculten, se manejen en privado y entonces pues ante la sociedad ustedes sean la pareja perfecta. Que pues obviamente no es de que ay, se odien o cosas así, simplemente de que aunque surja una cosita así de nada, lo sepan manejar entre ustedes y pues no se lo dejen ver a los demás. Y la verdad es que eso es una de las cosas que me súper chocan porque o sea, obviamente de que no tienes que hacer el drama de ay, estarte gritando con tu pareja ni nada de eso así afuera, ni nada de eso, ¿no? Pero la verdad es que también cuando los demás no se llevan bien, pues se nota. O sea, no es que como que puedas hacer que los demás no se den cuenta de ciertas cosas. Y la verdad es que también suena muy hipócrita, ¿no? O sea, ¿cómo crees que alguien te va a creer que tú tienes la vida perfecta y que nada pasa en tu casa, de que no se pelean? Y es muy desgastante el hecho de, yo lo veo cuando ellos tratan de parecer así como que muy perfectos y es así como de, no, o sea, no te la compro. O sea, sé que me quieres vender la imagen de que ay, son perfectos, de que no pasa nada, pero la verdad es que no te la compro por también reacciones que de repente salen y que ellos tampoco pueden ocultar. Entonces es así como de pero sí choca el hecho de que ellos también pretendan que tú lo hagas y cuando tú no lo haces de repente digan, ay, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, como que algo aquí no cuadra. Entonces, pues eso a su vez, si tú no lo sabes manejar, pues también puede traer aún más problemas con tu pareja y pues se vuelve pues todo un ciclo, ¿no? Entonces aquí es muy importante el hecho de que todas las cosas que vayan saliendo, todos estos chocos culturales, pues se vayan poniendo sobre la mesa, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando esta tía le dijo eso a mi esposo porque me lo tradujo, yo le dije a él ya en lo privado, ¿no? Fue así como de, pues ni creas. Si yo estoy enojada, te lo voy a decir, y si tú me haces enojar en un lugar público, por ejemplo, no es de que te vaya a armar el show, pero sí te voy a decir, oye, ¿sabes qué? No es que vaya a estar sonriendo y que vaya a estar así como si nada. La verdad es que yo tiendo, por ejemplo, a ponerme seria y pues prefiero evitar decir algo justamente para que no escale. Y entonces así como de me regulo emocionalmente, prefiero que no me toques el tema en ese momento y entonces ya. Una vez que estoy tranquila, yo misma voy a empezar a como que empezar a actuar normal, ¿no? Pero una vez que yo me regule, pero inmediatamente que quieras la sonrisa, jijiji, jajaja, no. Entonces yo se lo dije y él entiende, ¿no? Ahora que pues si él, o bueno, no él a propósito, sino que surge algún conflicto entre nosotros y
pasa que estemos en público, pues yo voy a adoptar una actitud de que voy a poner seria y que prefiero que no me hable en ese momento. Y ya una vez que pues yo ya me regule, pues ya ahora sí voy a venir y voy a decir ahora sí, pues vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas sí que se tienen que abordar porque van a marcar mucha diferencia entre las parejas que son de aquí, ¿no? Que son de ese lugar y ustedes. Y tanto tú como tu pareja deben de saber cómo manejarlo. El último punto no muchos lo quieren escuchar y es que tú tienes que tener un plan de autonomía emocional, económica y legal. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú migras a otro país, tú dependes a veces legalmente y financieramente de tu pareja. Entonces, ¿qué pasaría en una situación en la cual haya un conflicto irreparable que tú tengas que ver por ti mismo? Es entonces cuando se vuelve muy importante. No es entonces. Tú desde antes debes de saber exactamente cómo funciona el sistema legal de ese país, cómo funciona el tema financiero migratorio de ese país, para que en caso de que llegue a ser necesario, y no solamente que llegue a ser necesario, esto es por responsabilidad propia para contigo, para tu familia, de qué es lo que pasaría si surgiera tal o cual circunstancia. Debes de informarte total y completamente. ¿Qué pasaría si yo trabajo en este país? ¿Qué pasaría si tenemos un hijo? ¿Qué pasaría si me quiero cambiar el nombre? Etcétera. Y no estoy hablando de que desconfíes de tu pareja, simplemente hasta por cuestiones prácticas. Pongámonos a pensar, si por ejemplo yo vengo a un país nuevo y quiero trabajar, ¿puedo trabajar? ¿Qué documentos necesito? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Lo puedo hacer de manera inmediata? Por ejemplo, yo te platico aquí, en la India yo no puedo trabajar. Y no puedo trabajar por aproximadamente 2 años. Y mi esposo tuvo que firmar una carta en la cual él se hacía responsable financieramente de mí. Yo firmé una carta en la cual decía que yo no iba a trabajar para ninguna empresa india. Y yo no puedo cambiar esa situación a menos que una empresa india me contrate a mí de manera directa, y entonces tendría que hacer un cambio de visa. Entonces, eso implica que si, por ejemplo, a mí en algún momento, y que ha pasado, ¿no? Que personas que conozco me dicen, oye, estaría padre que dieras clases de español, o estaría padre que apliques para tal vacante, y que yo ¿sabes? En la emoción de decir, ay, sí, pues la verdad sí me gustaría hacer algo para estar aquí en la India, pues más estable y todo eso, pues voy y aplico, y de repente estoy trabajando y de repente me cae la policía de, oiga, ¿por qué usted está trabajando aquí? Y me deporten del país o me pongan algún castigo. Pues imagínate, ¿no? Entonces, es muy relevante que tú sepas la situación legal en la cual te encuentras o te vas a encontrar, qué cambios, implicaciones tiene, qué impactos tiene para tu estancia dentro del país, en qué momento cambia, cuándo empiezas tú a adquirir ciertos derechos, a qué tienes derecho en ese momento. Entonces, todo esto se vuelve para ti protección. Y la verdad es que también esto reduce tus niveles de ansiedad, porque sabes que ante cualquier circunstancia, ¿qué podrías hacer en esos momentos? Así que, queridos suscriptores, aquellos que están planeando mudarse de país por amor, tomen en cuenta que mudarse de país para casarse, para juntarse, a rejuntarse, como decimos en México, no es solamente una decisión romántica, sino que es toda una transformación psicológica profunda. Implica y tiene impacto en tus diferentes áreas de vida, por lo cual es una decisión que debes de tomar totalmente consciente, no solamente para ti, sino también para compartirla en pareja. Si tú te encuentras en una relación intercultural, internacional, crosscultural y como la quieras llamar, ponlo en los comentarios y dinos cómo ha sido tu viaje. Nos interesa poder conocer tu historia, si hay algo que quieras compartir y que tú pienses que le pueda servir a alguien más, ponlo en los comentarios, nos interesa mucho, yo te voy a leer. Y pues si eres nueva, si eres nuevo en este canal, suscríbete, ponle like, hype el video. Se me cruzan los cables con los idiomas, pero me entendiste. Sé parte de esta comunidad para seguir creciendo, para seguir informando, y pues me alegra mucho tenerte aquí. Te veo en el siguiente video.